Cordial saludo y bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación en Voz a Voz. Hoy con Marcela Onzaga, es psicóloga, sexóloga y especialista en docencia universitaria. Marcela, bienvenida, y voy a comenzar precisamente con tu libro, porque este libro tiene un título muy sugestivo, Creciendo en crisis. ¿Podemos crecer en todas las crisis? Pensaría que sí. Gracias por este espacio inicialmente. Creo que sí, todo depende de quién, de cada uno de quien esté viviendo esa crisis, ¿no? Y uno decide qué hacer con ella, si no crecer o quedarse ahí, quedarse hundido en medio del dolor, en medio de la dificultad y en todos los escenarios que hay respecto a las crisis, ¿no? Marcela, tú has estado con personas que han sido víctimas del conflicto, has trabajado con una fundación donde una familia perdió un hijo en unas circunstancias muy dolorosas y asesoran a otras familias que han perdido a sus hijos en diferentes circunstancias. ¿Cómo es ese trabajo desde un profesional hacia personas que están en el momento más desesperado, que no tienen un faro? ¿Cómo seguir adelante? ¿Qué haces tú cuando trabajas con ellos? Bueno, acompaño procesos de duelo, ¿sí? Y en esa fundación, que lo menciono acá en mi libro, que digamos que la fundadora fue quien realizó el prólogo, desde el dolor creó esta fundación y ha sido algo muy particular, digamos que desde la fundación acompañando procesos de duelo a nivel psicológico, a nivel jurídico. Y no es fácil porque en medio de la dificultad, en medio de la tragedia, nadie sabe qué hacer. Entonces, en este caso en particular, no sé si lo podamos mencionar, sí, claro, ¿sí? Por supuesto. La Fundación Luis Andrés Colmenares Escobar, inclusive que hace poco también se ha escuchado otro tema Estamos muy similar. Conmocionados que otro joven en Bogotá, en un día de Halloween, estudiante de una universidad muy prestigiosa, haya perdido la vida en un caso muy similar al de la familia Colmenares. Y cómo no aterrarse frente a situaciones que son conocidos, que dices, bueno, salió con gente que conoce, sus amigos, sus cercanos, y cómo llega a generar una tragedia. Entonces, doña Oneida, que es la fundadora, mamá de Luis Andrés, ella decía, yo quiero que otras mujeres, en medio que pasan por una situación de estas, puedan recibir acompañamiento psicológico y jurídico. Porque cuando los niños están protegidos en casa, tú los acompañas, los llevas, los traes, en el colegio también, pero cuando llegan a una edad en que ya pueden salir solos, ir a discotecas, salir con sus amigos, ¿son mucho más vulnerables los jóvenes que cualquier otra edad de los seres humanos? Creo que todos en algún momento, yo creo que somos vulnerables, ¿no? Y si no se tienen y no se cuenta con buenas herramientas, pues también está más expuesto, ¿no? Pero en la juventud, como tú lo decías, se suelta un poquito más, como que bueno, también son conocidos, tienen ciertas herramientas y pues realmente creo que en cualquier momento. Es como hablar de los abusos sexuales también, ¿no? Los abusos sexuales ocurren en los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores. Entonces, es un panorama realmente obvio, hay unas estadísticas, pero todos de cierta forma estamos expuestos o somos vulnerables a situaciones de crisis, a situaciones adversas, ¿no? Y precisamente una de las particularidades que me llevó a conversar con Marcela es que a lo largo de su trayectoria, que es una trayectoria muy grande en el sector público, en el sector privado, en las fundaciones, es esa disponibilidad tuya como profesional para atender casos, porque bien sea en un lugar o en otro de trabajo, te empiezan a hacer consultas fuera del horario de trabajo, un sábado, un domingo, en la noche, a pedir ayuda y asesoría. ¿Cómo se da esa situación cuando tú recibes una consulta de alguien, pero digamos eso está al margen de lo que es tu actividad? ¿Cómo haces para dedicarle tiempo, para decir hasta aquí te puedo acompañar, para remitirlo a otro servicio? Quiero comentar digamos como en dos escenarios. Uno fue en tiempo de pandemia, que fue cuando empecé a escribir esta maravillosa obra, que yo dije, hay tanta necesidad humana, hay depresión, o sea, como todo lo más primitivo, toda la problemática social y familiares se empezó a despertar de una manera como más latente.
Entonces, muchas personas no tenían los recursos para pagar, digamos, un acompañamiento psicológico. Y en medio de todo, en ese instante, yo estaba trabajando en la Fundación Colmenares y estaba trabajando en Profamilia. Y yo dije, con tanta energía y con tanta necesidad humana, yo dije, ok, vamos a darle atención a esas personas que lo requieran. Empecé a poner en mis redes sociales, quien necesite atención psicológica me puede contactar, y así empecé a acompañar algunos procesos de personas que no tenían los recursos. Fueron algunos muy satisfactorios, muy lindos, porque en medio de la crisis, jóvenes que querían suicidarse, personas que estaban solas, matrimonios que estaban en crisis, que decían, no, yo estoy esperando a que pase la pandemia para divorciarme, situaciones de duelo. Entonces, brindar ese acompañamiento fue realmente oportuno, poder generar un poquito de luz en medio de tanta oscuridad. Y actualmente, lo que dices de los horarios, actualmente yo trabajo en la Subsecretaría de Equidad de Género, acompañando a mujeres que son víctimas de violencias de género que están en riesgo de feminicidio. Hay una línea de atención, una línea de emergencia que funciona 24/7, de lunes a domingo, todo el tiempo, y nos llaman a las 2, a las 3, a la hora que sea, mujeres que están en riesgo. Entonces, ahí no podemos decir, no, no es horario, no, o sea, estamos atentos a esa mujer para brindarle acompañamiento, enviarle patrulla púrpura, brindarle acompañamiento, contención emocional. Entonces, creo que se vuelve como a veces una profesión de 24/7, pues obviamente desde mi quehacer en este instante también, y se vuelve una responsabilidad también profesional. Pues, Marcela, hablando de este campo de acción actual, que es el tema de la violencia de género, violencia contra las mujeres, se habla mucho de las banderas rojas, ¿no? Porque más importante no, digamos, idealmente sería evitar que llegaran a esta condición de agresión, de vulnerabilidad, incluso feminicidios. Y muchas veces desconocemos cuáles son esas señales, cuáles son las rutas también para empezar a buscar ayuda. Aprovechando lo que estás haciendo en el presente, ¿cuáles serían esas recomendaciones para las mujeres en general? Y no solamente para la que puede ser el objeto de esa agresión, sino para los familiares que están cerca. El caso de Luzmeri Tristán, por ejemplo, ha sido muy publicitado, y su hermana, sus hijos, ahora, posterior a su muerte, dicen, si notábamos que había algo extraño. ¿Cómo prevenir que no suceda? Bueno, dijiste un caso muy sonado, pero hay montones, ¿no es cierto? Y cuando lo mencionas es interesante ver cómo, porque a veces se piensa que los feminicidios ocurren en estratos bajos, ¿no? Hay muchos imaginarios frente a las violencias de género, y ocurre en absolutamente todos los estratos socioeconómicos. Independiente del nivel de educación, no solamente lo económico, muy educadas, muy espirituales, muy independientes. ¿Cómo saber, no? ¿Cómo saber en medio de la relación, funciona, no funciona? Y cuando uno inicia una relación, normalmente la intuición te dice, aquí hay algo raro, pero en medio del romanticismo, en medio de ese enamoramiento, de esa idealización, se cubren muchas cosas, ¿no? Desde pequeñas, grandes y medianas. Y decía que eso, por lo que de pronto fue esa banderita roja al inicio, esa intuición, es por lo que estás terminando a los 5, a los 6, a los 10 años, y hasta de pronto hasta más, o a veces se quedan ahí. Entonces, la naturalización de las violencias, ¿sí?, que es muy común, la cultura machista, ¿no?, que analizar en medio de la familia qué comportamientos machistas se han naturalizado, se han permitido, también las relaciones desde la necesidad muchas veces, ¿no? Y no solamente la necesidad económica, la necesidad emocional, esa carencia, esa dependencia que hace que sentir, aunque por lo menos en el hogar de acogida, que es donde yo estoy, mujeres que son las que trabajan, las que, mejor dicho, sostienen la familia, dicen, es que siento que no puedo, siento que lo necesito. Porque culturalmente también puede haber esa creencia, que a veces es subconsciente, no la concientizamos tanto, de que no debo estar sola.
Entonces, si es la persona proveedora, la persona que trabaja, la persona que le da todo en el hogar a sus hijos y a sí misma, pero siente que necesita a la pareja, a veces no solamente lo económico, es lo emocional del qué dirán o del no sentirse solo, ¿no? Entonces también. Marcela, cuando tú hablas de la intuición, ¿sí? Que a veces las mujeres pueden de alguna manera intuir como una banderita roja, aquí no estoy muy segura. Una forma para que lo identifiquen es si sienten algún tipo de miedo, de temor, como me puede hacer algo, me puede golpear. ¿Eso es intuición también? También, claro, le está mandando un aviso. O cuando hay ese control, ¿sí? En muchos casos disfrazado ese control de atención, de cuidado, de protección, entonces ay, ese hombre está supremamente pendiente de mí y llega un punto en que fastidia, hostiga, que ya no tiene ni un minuto sola, entonces, y solo, porque también le pasa a los hombres, ¿sí? Desde el control, entonces estar muy alerta a eso, desde cómo se viste, ay, es que esa ropa no te queda bien, o eso que te hace sentir minimizada, que no fortalece tu autoestima, que de pronto con la familia, ¿no? Que empieza a generar una barrera, que empieza aislar a la persona para que precisamente no pueda comentar con los demás qué está pasando. Y aférrate a mí porque no cuentas con nadie más, ¿no? Entonces va va cada vez imposibilitando esas redes sociales o esas redes de apoyo o esas redes familiares para que la persona diga, ay, no, solamente lo tengo a él. Y hay montones de señales. ¿Cómo conectar que realmente se nos vuelva natural, así como cuando tenemos un dolor físico, ir al médico se nos vuelva natural, buscar ese diagnóstico y ese tratamiento? Y ese acompañamiento psicológico. Y además que el estrés, y volviendo digamos un poco al término de la crisis, la viven los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, absolutamente todos pasamos por situaciones de crisis. Y solemos mucho categorizar como el dolor o el sufrimiento. Entonces, si es niño, ay, pues es solo un berrinche. Si es adulto, entonces, si son niños, son problemas pequeños, si son grandes, son problemas grandes. Y no, finalmente es dolor. No es porque está sufriendo por una situación en particular, y me pasaba mucho, digamos, en la fundación, ¿sí? o en todos los escenarios que he estado laboralmente, o sea, como me consulta una niña que de pronto no tiene, digamos, esa tristeza profunda porque sus papás están todo el tiempo trabajando, como mujeres cuando acompañaba procesos de recuperación emocional, mujeres sobrevivientes del conflicto armado, que de pronto habían fallecido varios hijos. Entonces yo no podía decir, es menor este dolor a este dolor. Dolor es dolor. Y creo que reconocer y darle ese lugar a cada persona, sea niño, sea la edad que tenga, desde el dolor y desde el sufrimiento, es importante para validarlo y para hacer algo. Pero hacer algo también desde lo personal y decir, ok, ¿cómo levanto la mano? ¿Sí? No darle pena frente a una situación de crisis, a una situación difícil. Entonces, reconocer, no temerle a la vulnerabilidad, ¿sí? El hecho de que se esté pasando por una situación difícil, todos la pasamos, todos, no hay excepción alguna. Entonces, buscar realmente, si no lo puede hacer propiamente, levantar la mano y decirle a otra persona, venga, me siento mal. Las personas que tienen esos episodios o esos cuadros depresivos o momentos de profunda tristeza, porque a veces se confunde mucho y la gente dice, ay, estoy en una depresión. No, está en un momento de profunda tristeza. Y cómo cuidar tanto la salud mental, porque a veces las personas dicen, estoy triste un día, estoy triste una semana, estoy triste el mes, estoy triste el año. ¿Sí? Entonces, cómo cada vez alimenta y alimenta más a una depresión, y después de una depresión que llega la bipolaridad, ¿sí? Entonces, ser muy conscientes, muy sinceros, no temerle a la vulnerabilidad y levantar la mano y saber a quién se le levanta, cómo buscar, de quién busco ayuda, porque muchas veces, digamos, en los jóvenes la ayuda es otro compañerito o otra persona, una amiguita que no está preparada para aconsejar y para recomendar. Total, mira, a mí me pasaba mucho que jóvenes me decían el cute, ¿no? Entonces se cortaban, estoy triste, estoy mal, y se cortaban. Y me mostraban sus piernas muchas veces y era la cortada sobre la cortada,
yo le decía, bueno, ¿por qué te cortas? Y decían, es que cuando me corto y siento el dolor, me olvido de ese, De ese eso, otro dolor de ese que otro tiene. dolor que tengo. Entonces, ¿y por qué llegaste a eso? No, es que me dijo una amiguita que lo hiciera. Pero si hubiera tenido a alguien que le dijera, mira, puedes hacerlo a partir de acompañamiento psicológico, espiritual, desde la escritura, desde la danza, desde montones de opciones, desde la escritura, desde otras opciones, desde el deporte, que también ayuda mucho, desde la respiración, desde la meditación. Entonces, podría ser algo diferente y de esa crisis y de esa situación de dolor y difícil saldría algo que realmente después diría, wow. Entonces vemos escritores, artistas, que esa situación de crisis, de una situación difícil, sacaron algo que valió la pena y que los construyó y no los destruyó y resignificaron ese dolor. Marcela, muchísimas gracias por compartir con nosotros no solamente recomendaciones, la experiencia que tienes, sino el poder decirnos que de las crisis también podemos crecer, es no perderle el miedo. Yo creo que hay que perderle el miedo a las dificultades, a las crisis, porque somos capaces de salir adelante y si tenemos ayuda profesional, muchísimo mejor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.